Estimados colegas, cada año cientos de docentes se quedan a pocos puntos de lograr su ascenso. No dejes que eso te ocurra. Un buen resultado en el examen docente no solo depende de estudiar, sino de entrenar con el tipo de problemas que realmente encontrarás en el próximo examen. No te dejes engañar por aquellos que solamente te dan la respuesta y no te explican el por qué ni por qué las otras opciones no pueden ser correctas. En este video te guiaré paso a paso en la resolución de cada alternativa y de todos los problemas, como lo hemos venido haciendo todas estas semanas. Quedan unos cuantos días, no pierdas tiempo. Es crucial para ti y también para mí, así que sígueme hasta el final. Bien colegas, con este video terminamos todos los problemas del examen del año 2023. Espero que les esté gustando y ahora, con mayor razón, vamos a empezar con este problema. El propósito es determinar cuál de las afirmaciones es verdadera para una recta que pasa por los puntos 0,-6 y 8,0. La recta L, y igual a mx más b, representada gráficamente en el plano de coordenadas, pasa por los puntos 0,-6, punto A, y el punto B, 8,0. Respecto de esta recta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La opción A, el ángulo de inclinación de la recta L respecto al eje positivo de las abscisas es 53 grados. La opción B, en la recta L, P es un número positivo. Y la opción C, la recta L pasa por el punto 10,3 medios. Bueno, aquí obviamente lo que tenemos que hacer es graficar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Los datos que nos da el problema es que el punto A se encuentra en la posición 0,-6 y el punto B se encuentra en 8,0. Ahora trazamos la recta y observamos que el punto A es el punto de intersección con el eje Y, por lo tanto corresponde al valor de B, que viene a ser el intercepto con el eje Y. La ecuación parcial de la recta entonces quedaría de la siguiente manera. Muy bien, pero ¿cómo calculamos M? M viene a ser la pendiente y la pendiente se calcula con la siguiente fórmula. Como ya tenemos los valores de los interceptos, entonces podemos reemplazar. Estoy restando los valores de B y de A con lo que correspondientes al eje Y, es decir 0 menos menos 6. Esto dividido entre los valores de X de los puntos B y A, es decir 8 menos 0. Esto da 6 octavos, simplificando nos queda 3 cuartos. Eso nos ayuda a completar la ecuación de la recta, es decir, quedaría como y igual a 3 cuartos de x menos 6. Muy bien, ahora sí analicemos las alternativas. La alternativa A nos dice el ángulo de inclinación de la recta L respecto al eje positivo de las abscisas es de 53 grados. El ángulo de inclinación está relacionado con la pendiente M por la fórmula tangente de θ igual a m. Pero ya sabemos de que m es igual a 3 cuartos. Este triángulo es conocido, ¿verdad? Es un triángulo notable, 3, 4, 5, donde el ángulo θ es aproximadamente 37 grados. No es exactamente igual. Sin embargo, la opción A nos dice que el ángulo de inclinación de la recta L respecto al eje positivo es de 53, que vendría a ser el otro ángulo agudo del triángulo. Por lo tanto, esta opción no es correcta. En la opción B nos dice que en la recta L, P es un número positivo. Claramente estamos observando que B es negativo y vale menos 6. También esta opción es incorrecta. Ahora nos dice en la opción C que la recta L pasa por el punto 10,3 medios. ¿Será la correcta? A ver, veamos. Reemplacemos el valor de X en la ecuación. Resolviendo nos va a dar que el valor de Y es 3 medios. Que es justamente lo que nos dice esta opción. Efectivamente, la opción C sí es la correcta. Muy bien, colegas, vamos rápidamente a este problema que se ve un poquito largo. Y el propósito es determinar la secuencia de transformaciones geométricas, es decir, traslación, homotesia y rotación, que convierten la figura A en la figura B. ¿Qué es lo que dice el problema? En la siguiente imagen se muestra la figura B que resultó de aplicar transformaciones geométricas a la figura A. ¿Qué transformaciones se aplicaron a la figura A para que resulte la figura B? Y nos muestra las tres alternativas
que ustedes están observando en la pantalla. Pero vamos poco a poco y sigamos la secuencia para ver cómo la figura A se transforma en la figura B. Bien, para resolver el problema, se debe analizar cada transformación por separado, siguiendo los pasos de las opciones. Observemos el vértice superior izquierdo de la figura A, que se encuentra en las coordenadas 3,10. En la figura original, la figura B, este mismo punto se encuentra en las coordenadas 1,4. Para ir del punto 3,10 al punto 1,4, el movimiento en el eje es de 2 unidades a la izquierda. Vamos a mover la gráfica un poco a la derecha para tener más espacio. Ahora tenemos que bajar 6 posiciones. Esto es traslación. Ahora la figura B es mucho más pequeña que la A, ¿no es cierto? Tenemos que ver entonces cuál es la proporción. Para determinar la razón de reducción, comparemos las longitudes de los lados. El lado vertical de la figura A mide 6 unidades. El lado vertical de la figura B mide 2 unidades. La razón de reducción entonces será de 1/3, es decir, cada lado se redujo a la tercera parte. El problema establece que la reducción mantiene fijo el punto 1,4. Por lo tanto, vamos a reducir. Muy bien, ahí observamos la figura A entonces reducida a 1/3 de su tamaño, y eso corresponde a homotesia. Por último, analicemos la orientación de la figura A y la figura B. Después de la traslación, la figura A se movería para que su vértice superior izquierdo esté en el punto 2,4. Esto significa una rotación de 180 grados alrededor del punto de homotesia 1,4. Es lo mismo que la rotación sea en sentido horario o en el sentido antihorario. La descripción de la rotación debe incluir este giro. Y listo, obtuvimos lo que queríamos de acuerdo a lo que se nos mostraba en la figura del problema. Ahora sí, analicemos las alternativas. La alternativa A, ¿qué nos dice? Traslación de 2 unidades a la izquierda y 6 hacia abajo. Coincide con nuestro proceso de traslación. Reducción en la tercera parte con punto fijo en 1,4. También coincide con lo que hemos hecho. Y la rotación de 180 grados en sentido antihorario. Esta secuencia coincide exactamente con el análisis de transformaciones que hemos hecho. Por lo tanto, la opción correcta es la A. La alternativa B dice traslación de 2 unidades a la izquierda y 4 hacia abajo. Ya a partir de ahí nada más ya está incorrecto. Esto no nos sirve. Y la opción C dice traslación de 2 unidades a la izquierda, 6 hacia abajo. Hasta ahí vamos bien. Reducción en la tercera parte con un punto fijo en 1,4. También estamos bien. Pero dice rotación de 90 grados en sentido horario. Esto ya es incorrecto. Por lo tanto, la opción C tampoco sirve. La alternativa A es lo que estábamos buscando. El propósito de este problema es determinar cuál de las 3 tareas propuestas por una docente tiene como objetivo que los estudiantes calculen el área de un cilindro. ¿Qué es lo que dice? Una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Un empresario se dedica a la fabricación de cilindros de latón. La altura de tales cilindros es 1,2 metros y su diámetro mide 0,6 metros. Luego la docente propone 3 tareas. ¿Cuál de las siguientes tareas busca que los estudiantes determinen el área de cilindros? La opción A determina la cantidad de superficie de latón utilizado para fabricar el cilindro. La B determina la cantidad de agua que llena completamente el cilindro. Y la opción C determina la cantidad de metros que mide el borde de la base del cilindro. En la figura se muestran las ecuaciones que nos van a servir para hallar el área del cilindro, como también el volumen. La situación inicial describe un cilindro de latón con una altura de 1,2 metros y un diámetro de 0,6 metros. Las tareas que la docente propone buscan que los estudiantes apliquen sus conocimientos de geometría para resolver diferentes problemas relacionados con este cilindro. En la alternativa A, determina la cantidad de superficie de latón utilizado para fabricar el cilindro. El término superficie se refiere al área total. En este caso, el área total de la superficie del cilindro se calcula como el área de las 2 bases circulares más el área de la superficie lateral. El cálculo de la superficie es el equivalente al cálculo del área total del cilindro. Por lo tanto, esta tarea corresponde al propósito. La opción A es lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa con las opciones B y C? La alternativa B
determina la cantidad de agua que llena completamente el cilindro. La cantidad de agua que un recipiente puede contener se refiere a su capacidad o volumen. El volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura. No se relaciona con el área, sino más bien con el volumen. No nos sirve. Y la opción C determina la cantidad de metros que mide el borde de la base del cilindro. El borde de la base de un cilindro en una circunferencia es la medida de la longitud de la circunferencia, que se conoce como perímetro o circunferencia. Esta tarea no se relaciona con el área total, sino con el perímetro de la base. Tampoco sirve. La única tarea que pide explícitamente el cálculo de la superficie es la alternativa A. Muy bien, queridos amigos, como siempre, si les está gustando estos videos, les pido que se suscriban y eso me permitirá seguir subiendo más material, no solamente para el examen, sino para más adelante, que será útil para todos ustedes. Y si tienen alguna duda o alguna observación sobre los videos, sírvanse dejarlo en los comentarios. El propósito de este problema es determinar cuál de las tres proposiciones sobre el paralelismo de rectas en un plano es necesariamente verdadera. El problema dice: respecto al paralelismo entre rectas en el plano, ¿cuál de las siguientes proposiciones es necesariamente verdadera? La opción A: si dos rectas paralelas entre sí son cortadas por una secante, los ángulos alternos internos suman 180 grados. La opción B: si dos rectas son perpendiculares a una tercera recta, entonces las dos primeras rectas son paralelas entre sí. Y la opción C: si dos rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes y los segmentos comprendidos entre las dos primeras rectas tienen igual longitud, entonces las dos rectas secantes son paralelas entre sí. Muy bien, colegas, vamos de una vez a analizar las proposiciones. En la proposición A nos dice que si dos rectas paralelas entre sí son cortadas por una secante, los ángulos alternos internos suman 180 grados. Pero ¿de qué cosa es lo que nos habla esta opción? En la figura estoy mostrando las paralelas AB y CD que están cortadas por la secante SS'. También se indican cuáles son aquellos ángulos que son alternos internos, ¿verdad? Es decir, el 3 con el 5, el 4 con el 6. Pero estos ángulos no suman 180, es decir, el ángulo 3 y el ángulo 5, alternos internos, son iguales, no suman 180. Por lo tanto, esta opción no es correcta. ¿Qué es lo que nos dice la proposición B? Si dos rectas son perpendiculares a una tercera recta, entonces las dos primeras son paralelas entre sí. Esta es una propiedad fundamental de la geometría euclidiana. Si la recta L1 es perpendicular a la recta L3 y la recta L2 también es perpendicular a L3, entonces L1 y L2 nunca se cruzarán y por lo tanto son paralelas entre sí. Esto es un teorema básico de las rectas paralelas, por lo tanto esta proposición es verdadera. Y la proposición C: si dos rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes y los segmentos comprendidos entre las dos primeras rectas tienen igual longitud, entonces las dos rectas secantes son paralelas entre sí. Bien, esta opción obviamente es falsa, ¿no? Vamos a ver, si tenemos las paralelas L1 y L2 y trazamos dos secantes de la siguiente manera, los segmentos comprendidos entre las dos primeras rectas tienen igual longitud. Como se observa, S1 y S2 no son paralelas. Lo que ocurre es que aquí se está formando un trapecio. L1 y L2 son las bases y las secantes son los laterales, pero los segmentos comprendidos entre las paralelas van a ser iguales. Por lo tanto, la opción C no es correcta. La opción correcta es la B. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice este problema? Durante una sesión de aprendizaje, un docente solicitó a los estudiantes que se organicen en equipos y formulen problemas que involucren planos a escala. ¿Cuál de los siguientes equipos ha formulado un problema que involucra en su resolución la interpretación de la escala de un plano? El equipo 1, se sabe que 1 centímetro en el plano de una localidad equivale a 10 metros en la realidad. ¿Cuánto medirá en el plano una distancia de 100 metros en la localidad? El equipo 2, si se construyeran dos planos de una misma ciudad, un plano A con escala 1 en 100.000 y el otro B con escala 1 en 500.000,
¿cuál de los planos sería más grande? Y el equipo 3 te tiene un plano de la avenida de una ciudad con escala 1 a 100, que indica que por cada 1 centímetro en el plano se considera 100 centímetros de la avenida. Siguiendo lo anterior, ¿qué indica la escala 1 en 50 en el plano de una vivienda? Muy bien, colegas, acá lo que queda es solamente analizar las alternativas. Veamos lo que nos dice la alternativa A. El problema del equipo 1 establece una relación de escala 1 centímetro igual a 10 metros y pide aplicar una regla de 3 simple para convertir una distancia real a una distancia en el plano. La resolución es un simple cálculo. Si 10 metros son 1 centímetro, entonces 100 metros será 10 centímetros. Este problema se enfoca en el uso de la escala, pero no en su interpretación conceptual, por lo tanto no sirve. En la alternativa B, el equipo 2 pregunta cuál de los dos planos con diferentes escalas, 1 en 100.000 y 1 en 500.000, sería más grande. Para responder, los estudiantes deben interpretar lo que significa cada una de las escalas. Una escala 1 en 100.000 indica que una unidad en el plano representa 100.000 unidades en la realidad, y una escala en 500.000 indica que una unidad en el plano representa 500.000 unidades en la realidad. La escala con el número más pequeño es la que tiene menos reducción, lo que significa que el plano será más grande y mostrará más detalles. Este problema requiere un entendimiento conceptual para comparar las escalas, es decir, su interpretación, y es justamente lo que estamos buscando. En la alternativa C, el problema del equipo 3 presenta una escala y su significado. 1 en 100 indica que 1 centímetro representa 100 centímetros. Luego pide la definición de una escala diferente, 1 en 50. La respuesta a esta pregunta es simplemente otra definición. No es un problema que requiera una interpretación para resolver un cálculo o una comparación, sino que simplemente pide una definición. No nos sirve. La opción correcta es la del equipo 2. Muy bien, colegas, de esta manera damos por finalizado el examen del año 2023. Los próximos videos serán mucho más interesantes que este, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. Chao.